Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. A nuestros primeros hermanos en la fe, los discípulos del Señor Jesús, los apóstoles, les enamoró la manera en que Jesús oraba. La Escritura Santa nos habla siempre de cómo Jesús se levantaba muy de mañana para hacer oración, o cómo ya caída la noche pasaba largos ratos de oración, de diálogo confiado con su Padre, abandonándose a su voluntad, abandonándose a su amor, en esa intimidad bendita de, del silencio, de la unión que él tenía con su Padre. Y pues a nuestros hermanos les enamoraba esta escena, ¿no? Les enamoraba, lo admiraban, se veía que de alguna manera les impactaba, les impresionaba esa intimidad de Jesús con su Padre a la hora cuando él se retiraba a orar, hasta el punto que alguna vez le dijeron sus discípulos al Señor: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y se lo dijeron justamente en un momento después de que él había acabado de orar y que ellos estaban, pues, como te digo, ¿no? En esos momentos en que se quedan impresionados por el modo de orar de Jesús. ¿Cómo habrá sido el modo de orar de Jesús? Podemos imaginarnos si a nosotros nos enamoraba también las escenas cuando, interrumpiendo la intimidad de San Juan Pablo II, alguna vez se nos reportó o se nos compartió alguna fotografía de Juan Pablo II sumido en oración antes de la misa, de rodillas, ya revestido, o cuando se postraba en la noche delante del altar, pasaba largas horas en oración. Si a nosotros nos impresionaba eso, pues imagina lo que significaría ver ese abandono total de Jesús con su Padre. Y entonces entendemos muy bien que los discípulos también hayan dicho a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y hoy, este día, nosotros también queremos decirle a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y cuando los apóstoles le pidieron a Jesús esto, Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro. Y San José María, en un punto de camino, nos dice lo siguiente: Domine, doce nos orare. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor respondió: Cuando os pongáis a orar, habéis de decir: Pater noster qui es in celis, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo no hemos de tener en mucho la oración vocal? Es el número 84 del camino. Y es que San José María, como otros santos, de esta escena, pues saca la conclusión de la importancia de la oración vocal, porque la oración que Jesús les enseñó cuando, ante esa petición, enséñanos a orar, Domine, doce nos orare, fue justamente la oración del Padre Nuestro. Ya hemos meditado sobre, en esta serie de meditaciones, cada una de las peticiones del Pater Noster, del Padre Nuestro. Y hoy no lo vamos a repetir, pero sí esto que nos dice San José María, la importancia de la oración vocal. Y es que nosotros hemos de aprender a dirigirnos al Padre con esas oraciones que son fruto de la revelación divina, como son los salmos o como son las otras oraciones que nosotros tomamos de la Escritura Santa o construidas por la sabiduría de la Iglesia a lo largo de los siglos,
que exaltan los misterios de nuestra fe, que exaltan algunas características de Dios, como es el hecho de que es Padre nuestro, o que es bondadoso, que es misericordioso, etcétera. Y entonces la oración vocal, lejos de ser como una cosa repetitiva y una cosa pues como prehecha, vamos a decir así, que le resta espontaneidad a la oración, ¿no? Pues la oración vocal también es como una escuela de oración, ¿no? Y en la que nosotros, si ponemos atención, pues entonces aprenderemos a dirigirnos a Dios nuestro Padre y a orar, ¿no? Y en otro lugar, San José María, concretamente en Amigos de Dios, nos dice lo siguiente: revivimos esa escena en la que Jesús se ha retirado en oración y los discípulos están cerca, probablemente contemplándole. Cuando terminó, uno se decidió a suplicarle: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Y Jesús les respondió: cuando os pongáis a orar, habéis de decir: Padre, sea santificado tu nombre. Notad lo sorprendente de la respuesta. Los discípulos conviven con Jesucristo y en medio de sus charlas el Señor les indica cómo han de rezar, les revela el gran secreto de la misericordia divina, que somos hijos de Dios y que podemos entretenernos confiadamente con Él como un hijo charla con su padre. Cuando veo que, como algunos plantean la vida de piedad, el trato de un cristiano con su Señor, y me presentan esa imagen desagradable, teórica, formularia, plagada de cantilenas, sin alma, que más favorecen el anonimato que la conversación personal de tú a tú con nuestro Padre Dios, la auténtica oración vocal jamás supone anonimato. Me acuerdo de aquel consejo del Señor: en la oración no os afectéis a hablar mucho, como hacen los gentiles, que se imaginan haber de ser oídos a fuerza de muchas palabras. No queráis pues imitarles, que bien sabe vuestro Padre lo que habéis de menester antes de pedírselo. Y comenta un padre de la Iglesia: pienso que Cristo nos manda que evitemos las largas oraciones, pero larga no en cuanto al tiempo, sino por la multitud inacabable de palabras. El Señor mismo nos puso el ejemplo de la viuda que a fuerza de súplicas venció la resistencia del juez inicuo, y el otro de aquel inoportuno que llegó a deshoras en la noche y por su tosudez, más que por la amistad, logró que se levantara de la cama su amigo. Con estos dos ejemplos nos manda que pidamos constantemente, pero no componiendo oraciones interminables, sino contándole con sencillez nuestras necesidades. De eso se trata. Hasta aquí la cita de Amigos de Dios, pero de eso se trata en la oración. La oración no es tanto el multiplicar palabras o eh, o el hacer grandes discursos, sino se trata más bien de amor. No es una cuestión de qué es lo que hay que decir o qué es lo que hay que sentir, sino de amor. Y tu amor, cuando es un esfuerzo por decir algo al Señor, aún algo que, aún algo que no es actual, puedes decir lo que sea. Tu amor, cuando es esfuerzo, eso es la oración. Ese esfuerzo de amor, ese esfuerzo por estar unido al Señor, por mirarlo, aunque no hagas grandes discursos, aunque pases como le pasó a San José María cuando era un joven sacerdote y él entonces en las mañanas, antes de celebrar la misa, se encerraba, acabando la misa se encerraba en el confesionario de una iglesia de Madrid y allí oía de repente que se abría la puerta y después de poco tiempo después, ¡plax!, se cerraba la puerta. Y entonces todos los días oía eso más o menos a la misma hora y un día él, curioso, se fue a poner cerca de la entrada, un poco escondido, hasta que vuelve a abrirse la puerta, como todos los días, ¡plac!, y entra un lechero con su canasta llena de botellas de leche que está repartiendo, entra y le dice al Señor: Señor, aquí está Juan el lechero. Y entonces
el, San José María se acerca y le dice, oye, ¿qué haces? Le dice, Padre, yo vengo todos los días y le digo al Señor solamente, Señor, aquí está Juan, el lechero. Y se va. Pues San José María de esa escena nos dice que pasó todo el día pensando y hablando al Señor, diciéndole, Señor, aquí está este desgraciado que no te quiere tanto como Juan el lechero. Una escena simpática si tú quieres, pero que nos enseña que San José María entendió que ese lechero amaba al Señor de tal manera que todos los días pasaba a decir solamente al Señor, Señor, aquí está Juan el lechero, pero solo es ese esfuerzo de pasar todos los días a la iglesia, de arrodillarse y decir al Señor, aquí estoy, y mirarlo con aquella mirada encendida, viril, ruda del lechero, pues ya expresaba un gran amor. Y esa es la oración. Entonces no hay que preocuparse tanto de qué cosa voy a decir o de hacer grandes discursos o grandilocuentes o con unas palabras muy rebuscadas, ¿no? Sino solamente es cuestión de amor. Pues vamos a pedirle a Santa María, nuestra Madre, a San José, nuestro Padre y Señor, a nuestro ángel de la guarda, que nos enseñen a orar, que nos enseñen a amar a Jesús, a amar a la Trinidad, para que nosotros también podamos decir, como el lechero, aquí está Juan, el lechero. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.